Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer de navegar en la vida de Mauricio Rosenkopf, dramaturgo, novelista y poeta. Mauricio Rosenkopf nace en el departamento de Florida en 1933 en el seno de una familia obrera de inmigrantes judíos que dejó Polonia escapando del nazismo y las peripecias económicas. Su familia terminó por afincarse en Montevideo, donde los recuerdos de Mauricio comienzan a tomar forma. Incursionó muy tempranamente en el periodismo y luego se inclinó por la dramaturgia para estrenar en 1961 su primera obra, El Gran Tuleque. Mauricio Rosenkopf es uno de los principales exponentes de la generación crítica y es considerado como una de las figuras más relevantes de la dramaturgia uruguaya a partir de la segunda mitad del siglo XX, junto a Carlos Maggi, llenando el vacío dejado por Florencio Sánchez. Y no solo se comprometió con la literatura, también fue un activo militante político, primero en el Partido Comunista y luego en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. En 1972, en su calidad de dirigente del MLN, es detenido y a partir de ese momento es uno de los 9 rehenes de la dictadura uruguaya. Desde ese entonces sufre un confinamiento de características inhumanas hasta su liberación en 1985 tras el restablecimiento de la democracia. Un placer, Mauricio, y hoy lo recibo cancionera o con el alma que canta en mano. Cancionera y el alma que canta, mirá vos, si habrá revuelto baúles. Además, me llena de recuerdos, no solo por La piba del barrio, que era lo que se leía entonces, sino porque además cuando lo incluyo esto en una canción, en 2 canciones aparece en el ciclo de La Margarita. La Margarita fue escrita en las catacumbas del cuartel de ingenieros en Paso a los Toros. Estábamos bajo tierra, no corría el aire, corrían las ratas nomás, la guardia a veces no bajaba porque no había nada para respirar. Y estábamos el trío que recorrió el Uruguay en un calabozo, el Ñato, el Pepe y yo. Fíjate vos, se necesita ser mucho más que Ray Bradbury para concebir dónde fueron a dar estos 2 pintas, ¿no? Y en una oportunidad ahí irrumpieron en el calabozo mío y la guardia me preguntó si yo era el escritor, en tono perentorio. Digamos, la crítica literaria está ahí medio difícil en aquel momento, pero respondí que sí, y entonces en el mismo tono perentorio me dice, ordena decir el sargento que le escribe una carta a su novia, a la novia del sargento. Entonces me trajo recaudo de escribir, le pregunté más o menos cómo era la historia. Mirá qué lugar para historias de amor. Y a la segunda carta la convencí, nunca me fue mejor, pero para otro. Pero eso inició una ventana a la vida, porque claro, en gratificación, en compensación, el sargento me mandó 2 cigarrillos Marlboro con filtro, que no lo diga Tabaré. Pero en aquel momento para mí me sentía a Churchill después de la última batalla con un habano, Romeo y Julieta de Cuba. Y a partir de ahí desfiló. Al Pepe le pedían consejo de agricultura, me acuerdo que explicaba que para nutrir una parra había que hacer un pozo a los 2 metros y ahí enterrar la chala y los restos vegetales. El Ñato hacía dibujo y siempre les colocaba la camiseta de Morena, y yo hacía 5 los versos. Entonces venía y me dice, mira Rosenkopf, yo no soy sargento, pero tengo novia. Y entonces eso fue formidable porque me especialicé en acróstico, porque como no podía tener lápiz, claro, me entregaban la virome, un papelito, y yo le preguntaba cómo se llama
tu abuela, tu madre, tu hermana, tu novia. Y entonces en un verso obligado le hacía el acróstico. Entonces venía Rosenkopf, no me hace un acrílico de eso. ¿Y qué prefería, los acrósticos o los acrílicos? Y en ese momento lo que esperaba era la compensación. Podía ser un cacho de pan, tabaco si no tenía, fósforo, hojilla. Pero el último que entraba de guardia era un milico formidable, un ser humano formidable. Entonces le pedí con audacia que me dejara la mina de la virome, un cacho. Y sobre hojilla de fumar había concebido, entre otras cosas, la saga de la Margarita, una historia de amor de barrio, donde aparece, para redondear, leía Cancionera y el alma que canta, dice uno de los versos que canta Jaime. Y en realidad también fue cuando nos conocimos por primera vez, fue un chiste muy grande. Usted dijo con la gorra y yo le dije, yo voy Cancionera en mano, por eso, que la para gente identificar que era. Sí, se hacía así, yo llevo un ramo de cartucho, yo Cancionera bajo el brazo, esa era la típica. ¿Cuál es para usted la magia que esconde la literatura? Que está llena de vidas. Un hombre que escribe, un hombre que lee, se introduce en vidas estructuradas, fallidas, dramáticas, con humor, con amor, con intensidad. La creación es un acto divino, creas un mundo. Mirá lo que hace García Márquez con Macondo o lo que hace con Santa María Onetti. ¿Y usted por qué escribe? Porque el barrio era una fiesta, yo arranqué por ahí, ¿no? Bueno, es eso, y además es un mecanismo de comunicación, digamos. Uno desearía trasnochar todos los días, lapicera a la espalda y caliborato en mano, para poder contar historias, intercambiar, oírlas. El que escribe es un gran escucha, recoge anécdotas, levanta de otros libros, plagia alegremente. Pero es un mecanismo de comunicación, digamos. Hay cosas que más o menos quedaron y de generación en generación, ya a esta altura estoy hablando de generaciones. Además, aclaro, cuando dijiste que nos conocimos con Cancionera, aclara que soy posterior. Sí, sí. No, fue previo a una entrevista que tuvimos en la radio. Y fundamentalmente es eso, digamos, encontrarse con viejos cañeros que recuerdan la rebelión y la marcha, o con los amigos del barrio, o con los compañeros. Digamos, es una especie de plus a la vida, digamos, de la misma manera que el pibe de Mafalda, que se siente el llanero solitario. Bueno, uno se siente... ¿Y cómo es su relación con la literatura y la juventud? Bueno, bueno, te lo sintetizo en una anécdota carcelaria también. Digamos, es como... en una vuelta estábamos no sé, creo que en Rocha, en un cuartel de Rocha, y no habíamos tomado contacto. Mi hija, cuando yo caí, tenía 5 o 6 años, cuando salí tenía 18, y había empezado la escuela. Entonces, un día autorizaron una carta que me mandó. Venía con tachaduras, eran 4 líneas de una escolar, de una niña, pero igual, por norma se tachaba. Pero hubo una cosa que me quedó fijo, tanto que me preguntás sobre el tema y salta, porque para mí es una síntesis. Después del verso que había escrito de 3 líneas, 4 líneas, firmaba como los libros que estaba leyendo en la escuela. Firmaba Alejandra Rosenkopf y abajo, entre paréntesis, contemporánea. Mi relación con la juventud, con la literatura, tiene ahí un hito. El silencio, ¿qué rol jugó en su vida? Bueno, el silencio que uno elige es algo
es algo pleno, porque además uno está abierto a los sonidos que quiere percibir sin interferencia. Pero el tema del silencio está vinculado a muchas cosas mucho más intensas. Digamos, el que ve cosas y las callas, el que las sabe y no las cuenta, el que las ve y no las denuncia. Ahí también hay un silencio. Y yo creo que eso se aproxima a un delito de lesa humanidad. Lo hemos vivido acá, se ha vivido en Europa, se sigue viviendo hoy en el mundo. Y después, yo recuerdo una vez que nos habían metido de calabozo en un polvorín, en la laguna del Sauce, en el cuarto. Era un polvorín. Y claro, y una vuelta, que fue una vez, porque estábamos muy desmejorados, y nadie quería ningún comandante quería que nosotros la quedáramos en su unidad, en las otras no, pero ahí tenía una responsabilidad. Nos sacan a los tres, al Pepe, al Niato, a mí, controlando lo que podíamos decir, o teníamos una carabina contra la cara cada uno, era de película italiana, del neorrealismo, del surrealismo, del pre-postmodernismo, es difícil narrar. Y yo me acuerdo un comentario del Pepe como abstraído de nosotros dos, pero hablando para nosotros dos muy bajito, diciendo, ve, de aquí hasta aquel árbol no se ve nada. Pero eso está lleno de miríadas, de bichitos, es una multitud. Bueno, los sonidos del silencio se parecen un poco a la visión arborícola del Pepe. Está bien. Yo lo invito a hacer una breve pausa y en el próximo bloque, si le parece, hablar de aquellos domingos de puchero de gallina que dieron lugar a esas cartas que no llegaron. Continuamos en Vivencia junto a Mauricio Rosenkopf y le preguntaba en el bloque anterior qué significaron esos domingos de puchero de gallina. Y la infancia fue una fiesta. Ahí estábamos todos. Recién cuando veníamos para acá pasamos por la vieja puerta Gonzalo Ramírez 1395, al lado del boliche de Fito, los padres inmigrantes italianos. Teníamos el Boxing Club Palermo enfrente, te parabas en la esquina y veías el mar. Teníamos 3, 4 años. Pasaban los tenebrosos tranvías, esos que pintó Torres García. Además pinta el 36, que era el que pasaba por ahí. Ahí comenzó nuestra militancia porque como nos espantaba entramos a tirarle piedra. De chiquito ya era bravo. Una vuelta me corrieron y me llevé una columna por delante. Así me pasó en la vida también. Se bajó el motorman que le decían entonces. Y bueno, y ahí estaba, era una casa de inquilinato, mi viejo, mi vieja, mi hermano, Lionel, yo. Y después esa cosa que con el tiempo, a raíz de esa carta que te comenté en el bloque anterior, que recibí, me hizo recordar que aparte de los que vivíamos ahí, porque estaba Zulma también que vivía, que hacía la calle, estaba el Visco, que era chorro, y estaba Ramón Lescano, que era obrero de la construcción, que vivía en el Altillo, que le hizo a mi vieja unos banquitos para unos chicos para tomar mate y uno más grande para colocar el latón y lavar la ropa. Tenía una costumbre, sábado y domingo hacía comida de pobre, sacaba un braserito de hierro y hacía puchero, pecho cruzado, chorizo, morcilla. Me mandaban a la carnicería a la vieja. Hígado para el gato, te lo daban así. Teníamos gato, pero comíamos todo. Y esperaban las cartas también. Y ahí está, a mí se me había borrado un personaje que era el cartero. Y era que había todo un rito, porque después empecé a asociar el cartero
Sacucho llegaba, mi viejo lo hacía pasar al patio, era un patio abierto. Lo esperaba con un guindado que preparaba él, ¿no? El viejo le compraba a don Tomás, que hacía mercado, una caja de guinda y destilaba. Con eso nos agarramos con el Fito, el primer cohete. ¿A qué edad, si se acuerda? Como para el récord Guinness, porque mira, lo que había pasado es que se había terminado el guindado y le preguntamos a mi vieja si podíamos comer la fruta, las guindas, y ella dijo, sí, es fruta, es muy sano, y nos facilitó, nos dio una aguja de tejer para sacar las guindas. Nos agarramos un cohete con el Fito, no habíamos llegado a los 5 años, creo, pero así se forjó el acero. Y bueno, entonces el viejo le daba, y recibía la carta era de toda la familia, de los padres de mi padre, de los padres de mi madre, de los primos, los tíos, los hermanos. Entonces el viejo recibía la carta, la guardaba, había recorrido demasiado para leerla sobre el pucho. Y entonces los domingos la vieja hacía puchero de gallina, nos sentábamos los 4 y ahí se leían las cartas. ¿Y ahora qué le gusta compartir los domingos en familia? Lo recuerdo. No, digamos, recordar aquello es volver a vivirlo también. Pero además pasó que después empezó la guerra y el cartero ya no pasaba cartas y el viejo empezó a leer las cartas viejas. Entonces digamos, fue un periodo dramático, pero el barrio era, con esas cosas de barrio que ya no existen, a veces llegaban los pescadores de abajo y venían el grito de hay pescado. ¿Qué quería decir de hay pescado? Es que habían dejado pescado, no habían podido cargar todo lo que habían pescado. Entonces ibas a la explanada, iba doña Catalina, la madre del Fito, mi vieja, otra vecina, la madre de Lalo. Iban y venían, traían lisa, corvina, roncadera. Imagínate, entre el hígado y el pescado, ¿qué es lo que faltaba ahí? Cuando llegaba Navidad venían corderitos por la vereda, se vendían corderos, se vendían patos. La infancia es realmente... Además uno podía estar en la... Hay algo para rescatar eso y que lo dice Sancho Panza en una sentencia más que refrán. Al hijo de tu vecino, suénale las narices y mételo en tu casa. Es decir, digamos, el territorio de los niños en ese momento eran todas las casas. Qué lindo. Entonces, las memorias de ese barrio son de las cosas más lindas, porque además quedan ahí, si no, te acompañan. Y siguiendo con las memorias y metiéndonos en la obra de alguien que yo sé que a usted le gusta, en la obra de Proust, En busca del tiempo perdido, que él a través del sabor de la Magdalena dispara su memoria. ¿Cuál es la Magdalena que inspira a Rosenkopf? Son insospechadas. La historia de la Magdalena es muy oportuna, porque creo que es en el Camino de Swan donde llega el personaje y la madre le alcanza una taza de tilo e introduce a Magdalena, y él cuando siente el sabor en las papilas le están diciendo en algún otro momento sentí este gusto, y empieza a rastrear y recuerda a una tía y un suburbio y reconstruye toda una familia y te envuelve y te olvidaste de la Magdalena, y después traperamente en la última línea te dice, bueno, toda esta historia salió del sabor de una Magdalena. A mí me pasa con olores, pero no los racionalizo en el momento. Te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Es un sabor, un olor. Entonces, de pronto te surge el sonido de una cucharita que cae, la presencia cancionera y el alma que canta. Digamos, te llena todo, de alguna manera se activan mecanismos que uno en ese momento no los detecta. Y es lo que hace que cuando te sientes a una máquina de escribir, yo tengo una Olivetti semi-oficina, en muy buen estado. Bueno, tengo la impresión de que las cosas salen solas. ¿Escribe en la Olivetti o en la computadora? En la Olivetti. Qué increíble. Y siguiendo con Proust, ¿qué es más importante, buscar nuevos caminos o mirar con nuevos ojos?
Todo es uno. La vida es una búsqueda permanente. Y los ojos hay que absorber. No hay nada mejor que esto que estamos viviendo, y eso lo vamos a decir mientras podamos decirlo. Y usted en el bloque anterior nos habló de esas hojillas o cartas que le permitían escribir cada 15 días y que también fueron muy importantes. ¿Qué significaron? Oxígeno, aire, libertad. Y comunicación con el mundo exterior. No teníamos comunicación con el mundo exterior. Es decir, haber podido escribir eso clandestinamente, en un régimen de media ración, donde no nos daban agua y reciclábamos los orines, donde no nos daban comida, estuvimos 2 años a Mondongo Arribid, una partida que salió al exterior y rebotó porque iba en malas condiciones, las cortaban en la sierra de la carpintería del cuartel. Sin ver un rostro humano, sin poder hablar con nadie, porque lo nuestro, claro, a través del morse o a través de un murmullo, eso no era la comunicación. Y además estábamos, yo mencionaba mucho la expresión, en el más allá del muro, digamos. Más allá estaba lleno de vida, había sol, había veredas, había niños. Estuvimos 13 años sin ver niños. No se puede vivir en un mundo sin niños. Y el poder haber sacado eso, que lo envolví en un trozo de nylon, lo escondí en el dobladillo de la camiseta, la vieja cada 2 meses se llevaba la ropa para lavarla, y así salió. Y algunas que tuvieron destinos insólitos, te cuento 2. Uno, el más conocido, ahí salieron versos, obras de teatro, y La Margarita. Y bueno, La Margarita porque con el tiempo la agarró Jaime y hizo esa cosa espléndida, esa musicalización, esa historia de amor de barrio. Pero además hubo una cosa que me enteré cuando salí y me invitan a España y estoy allá con el director del CEL, Cid Molina, y con un viejo amigo, Pepe Moledón, director de la revista Primer Acto. Íbamos a la inauguración de un festival de teatro, y se pueden hablar entre ellos dos. ¿Y qué es lo que me cuentan? Me cuentan que en un festival de teatro en Valladolid, en el año 74, 75, habían dedicado el festival y habían hecho un acto donde leyeron poemas míos salidos de la cárcel, con motivo de mi fallecimiento. ¿Te das cuenta? Yo tenía que ir a testimoniar como Lázaro, no. Sí. Estoy vivo. Es decir, me habían dado, digo, como estábamos desaparecidos cada tanto, ahí me defuncionaron con mucho cariño, ¿no? Y ahí leyeron de los poemas que salieron así. Era el contacto con el mundo. Claro. Entonces es, de alguna manera... ¿Y cómo fue para una persona como es usted, que le encanta leer, tantos años estar fuera del contacto con los libros? Cada tanto, no, seguro, digamos, no podía haber, cada tanto te autorizaban algún libro. Y me acuerdo, claro, que había que explicar, pero no se podía explicar mucho, porque te dejaban tener un libro y te lo piantaban. Claro, una vuelta me emocionó porque me trajeron mi planta de naranja lima, que es emocionante, pero en esas condiciones que tenés todo para hacer, la leíste en media hora y quedaste así. Yo pedía que me mandaran o la Biblia o la guía. Entonces la Biblia la leí 4 veces, me la piantaron, pero quedé ya casi recibido. 13 años de infierno, ¿cómo sobrevivieron? Y bueno, yo creo que todos los seres humanos es algo inherente a la condición humana. Lo ves en los naufragios, en los bombardeos, en la guerra, en las cárceles. La necesidad de sobrevivencia y de vivir es
está integrado a nuestra piel. Pero además nosotros le sumamos alguna otra cosa. En algún momento, hablando a golpe de nudillo a través de la pared con el ñato, al principio con el Pepe, después quedamos medio... había un calabozo de por medio, no se podía, y vacío. Y nos dijimos, bueno, en este momento la razón de nuestro lugar en la militancia, ¿cuál es? No podés crear, no podés hablar, no podés escribir. Entonces, lo nuestro es resistir. Digamos, para los compañeros que están afuera, para los familiares que están afuera. Y de ahí que cada vez que teníamos una visita, de alguna manera nos recomponíamos y los que transmitían energía a la visita éramos nosotros, porque teníamos que darle eso. Incluso en alguna vez a Soto Bocho nos preguntaron, porque había trascendido y sabía que cada vez que Amnistía Internacional o que un organismo internacional o que Carter quería que nos dieran una condición de vida más vivible, ellos acentuaban nuestra situación para desalentar lo de afuera, la Cruz Roja, y nos preguntaron que sabían que pasaba eso y si preferíamos que no lo hicieran más. Y le dijimos que de ninguna manera, los tres contestamos lo mismo. Después atamos, que no, que estábamos para aguantar, para resistir. Y bueno, y escalamos, lo más tremendo era la incertidumbre y escalar el tiempo. Y escalar el Himalaya es un poroto a escalar los minutos de un día, de una semana, de un año, de 5 años, de 10 años. Pero el resumen de todo eso te diría, te lo cuento en una anécdota con un ser entrañable. Cuando nosotros salimos, quisimos estar juntos por seguridad, por reorganizar el movimiento, y aceptamos de las distintas invitaciones a los amigos conventuales. Fuimos a dar a Canelones. Así que si no llegué a Monaguillo es por incapacidad. Entonces ahí estábamos y una vuelta me sacaron para ir a ver a los viejos que estaban en un hogar de ancianos. Y hacía 5 años que no los veía. Y otra vuelta la gente de teatro había organizado en un apartamento, vinieron de Buenos Aires, entrañable gente, los viejos galponeros, el club de teatro. Fue emocionante. Entonces me llevan ahí, voy en un auto, va un auto adelante, un auto atrás, la joven guardia, ¿viste? Porque no la teníamos toda con nosotros. Y estábamos esperando, cuando yo llegué, los saludos, estábamos esperando que llegara Atahualpa el Chopo, Donato, que tenía además la particularidad de no perderse nunca un estreno de teatro y de ir a saludar siempre a los elencos, al director, al autor, y cuando no tenía otra cosa que decir o no quería decir otra cosa, te palmeaba la mano y te decía, ha sido una experiencia muy interesante. Entonces, ahí está, en determinado momento llega, hacen como un círculo, como para que fuéramos a bailar, entra Atahualpa, para un montón de huesitos, yo siento, nos abrazamos, siento que se emociona. Entonces pienso que hay que cortar de alguna manera eso. Entonces lo retiro un poco, lo tomo de los hombros y le digo, don Atahualpa, hemos vivido una experiencia muy interesante. Entonces a partir de ese momento se produce una distensión. Y bueno, te diría que en síntesis es eso. Hay muchos compañeros que la quedaron. El Nepo murió en el calabozo, después se nos fue el bebé. Los compañeros en la calle, en el penal, digamos, eso es parte de la militancia revolucionaria. ¿Perdonó? No está en mi repertorio tener la potestad de poder perdonar algo, perdonar a alguien. Digamos, se necesitan convicciones de otra filosofía. Yo lo que no tengo en las raíces de mi conducta, ni nunca tuve,
ni odio, ni rencor, ni deseo de venganza. Qué increíble hoy pensar que José Mujica es presidente de la República y Huidobro ministro de Defensa. ¿No ves que no salimos bien? Y usted aquí hablando con nosotros. Y acá te das cuenta, con vista al mar además. No, me preguntabas también la relación entre nosotros. No, ahí hay una hermandad de sangre ya inalterable, que no la alteran periodos de diferencia, de acuerdo, de discrepancia, pero hay una entrañabilidad, ¿cómo se dice? A ver, vos que sos locutora. Difícil la palabra. Bueno, hay algo una amistad entrañable. Una amistad entrañable. Así pero no, me tiene que salir entrañabilidad. Digamos, que hay un afecto y una... Además, hace mucho tiempo, hace medio siglo más, que andamos la vuelta. ¿Qué fue la batalla de la Pelela Rosada? Eso fue heroico. Eso fue heroico. Estábamos en Santa Clara de Olimar, que le teníamos terror. 2x3 volvíamos a dar ahí, en la frontera, y además el nombre sonaba muy lindo, no sabíamos dónde estaba, porque ahí está el cementerio, Aparicio Saravia, el monumento al hermano Colorado, Armando González Gonzalito, que dio lugar a una disputa de Saravia blanco y colorado, pero ahí era brava la mano. Entonces no nos daban agua. Y además no nos llevaban al baño. Y si te deslizabas ahí, pagabas las consecuencias. Entonces, la batalla era por tener agua, que al Pepe el médico le recetó 2 litros de agua por día. En la puerta del calabozo decían que se lo traían en un balde de eso, que le daban agua a los caballos y le daban 10 minutos para tomar. Y bueno, y se estaba enfermando además de los riñones, todos. Y él necesitaba tener un recipiente. Necesitábamos todo, pero él dio la pelea. Habló con doña Lucia y la madre, que era espectacular. Y le trajo una pelela rosada, que no se la entregaba, y que estaba en el S2, es decir, en el servicio de inteligencia. Y que no se la entregaban porque no estaba dentro de las potestades que le daban a los comandantes de las unidades en la relación con el preso, media ración, una visita cada 3 meses, pero la pelela no estaba. Entonces imagínate, para entregar la pelela se tuvo que reunir el presidente con los comandantes en jefe, orden del día, huelga portuaria, conflicto internacional, pelela del Pepe. Finalmente la obtuvo porque un día hubo un acto en la Plaza de Armas ahí, y nosotros teníamos un ventanuco, y el Pepe se la jugó porque empezó a gritar para afuera en medio de un acto donde también había señoras esposas. Dame la pelera, entrégueme la pelera, que yo me la trajo a la vieja, que yo tengo necesidad. Entonces lo tuvieron que callar. ¿Y cómo lo callaron? Le trajeron la pelela. Mirá qué batalla se dio contra una unidad en fiesta. Y a partir de entonces se prendió a la pelea como abrazar un rencor. Tuvimos 47 traslados. Cada vez que nos trasladábamos perdíamos todo. Todo, lo poco que teníamos, un poco de tabaco, los fofos. Él se abrazaba a la pelea. Y después el nieto y yo conseguimos lata, que es mucho peor porque el orín las perfora, entonces gotea y ya no sirve. Y no tenés jabón para taparla. Pero aquel fue heroico, porque mira, hay 2 cosas de esa pelea pelela, porque una vez en las catacumbas me dieron orden de ir a lavarle la pelela al Pepe. Entonces me esposan, la agarro y cuando paso frente al calabozo de él me masculla amenazante. No la vayas a fregar, que se perfora. Bueno, esa es una. Pero la última es que cuando nos llevan al Sheraton, para nosotros era el Sheraton, la isla del penal de libertad,
digamos. Tenía baño privado, tenía un agujero ahí. Nos quisieron engordar, ya se veía venir, y el Pepe pidió para carpir los canteros. Salía solo con una azada, plantó caléndulas, pero no se desprendió de la pelela. Y cuando salió en libertad, las caléndulas que plantó, las trasplantó a la pelela y con eso salió. Yo lo voy a invitar a escuchar un mensaje del presidente José Mujica. ¿Nos interrumpe la cadena? Y seguramente sí, tiene algo para decirnos. Bastante elemental, una reivindicación de carácter gremial, que tuvimos que desatar en el cuartel de Santa Clara para ganarnos el derecho a orinar cuando el cuerpo así lo requería, y que nos costó bastante. Luego de impros sin sabores, y que terminó que cuando nos trasladaron nos llevamos la pelela como un trofeo. Cansado de las peleas, un buen día se abrió la puerta del calabozo y nos tiraron una pelela rosada. Fue una de las mayores conquistas gremiales en esos años. Y si le digo, acá estoy soldado de la patria, ¿cómo sigue eso? Mira, a veces de noche me pedían cartas a las novias, ¿no? Los milicos. Entonces, claro, ahí se distendía, porque bajaba solo, arriba estaba toda la guardia, los perros, los fusiles, el sargento, cocinando chorizo y huevo duro en los cascos de guerra, que para eso lo tenían. Entonces le dije, mira, no te lo puedo escribir, pero te lo dicto. Entonces fue muy duro, se me fue la mano, porque yo tenía que haberlo hecho. A veces lo hice con cariño, yo arreglé un matrimonio incluso, por esa vía. Entonces él anotaba lo que yo le decía, entonces me inspiré, porque me dijo que la extrañaba, y él estaba del otro lado, escuchando la radio, esta radio, correo sentimental, ¿te das cuenta? El Pepe de un lado y el nieto del otro. Y le dictó lo que tenía que Y decir. le dicté, pero de pronto le dije, aquí estoy conteniendo las lágrimas, las glándulas lacrimales, pensando. Entonces, claro, se tentaban los otros y entonces era bravo. Pero salió la carta, salió bien. Y eso fue un pequeño recreo que tuvimos. No, te cuento que en ese lugar... ¿Cómo arregló ese matrimonio? Cuéntenos esa historia, que debe ser una anécdota muy, sí, muy interesante. Con un acto final y todo, porque en una unidad un soldado me dice, mire, usted que tiene experiencia, y yo le quiero contar, yo estoy enamorado de una muchacha, ella es licial, es jovencita, pero claro, no me da pelota. Yo soy milico. Entonces le digo, pero ¿vos la querés para el chivete? O no, yo estoy enamorado de ella, yo qué sé, que bueno, está bien. ¿Y él le hablaste alguna vez? No, nunca le dije nada. Y ella sabe que no me mira. Entonces salió la primera carta citando La moza del portezuelo de Yupanqui. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Entonces, ahí fue, le incluí verso, se noviaron, se casaron y me trasladan. A los 2 años, o al año y medio, vuelvo otra vez por ahí y se aparece este muchacho que me recibe. ¡Oh, qué suerte, Rosenkopf! ¿Usted otra vez por acá? Sí, loco la vida, le iba a decir. Bueno, el problema que se le presentó es que la muchacha, su
esposa se quejaba y le decía, antes cuando éramos novios me hacías esos versos tan lindos y ahora no, que estamos casados no me escribís más nada. Y tenía lío por eso, porque le tuve que dejar acopio. Le tuvo que dejar acopio. ¿Y qué sintió de haber conquistado tantas mujeres a través de esos versos? ¿No se Envidia. sintió un conquistador? Celos, pero oímos una cosa, sí, pero ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Eso de cancionera. Usted frecuentaba el café y el bar Parque de los Aliados, donde el Macho Gutiérrez era todo un personaje. ¿Qué significó el boliche para usted? Es como el tango de Discépolo. De chiquilín te miraba de afuera. Y después yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel. Y bueno, era una escuela. Los boliches entonces eran centros culturales. Ahí se juntaba todo el barrio. Se hablaba de política, literatura, de fútbol. Se armaba el cuadro de fútbol, se levantaba el tablado, se hacía la excursión a Playa Pascual. Era un centro. Y además personajes que me quedaron para toda la vida. Vos citabas al Macho Gutiérrez. Y él levantaba quiniela, tenía una mesa para él. Y además recorría el baño. Doña Rosa, hoy juega. Y salía mi vieja con su redoblona. Y además había consejos filosóficos que si los pones en labios de Nietzsche, no tenés la menor duda que son de él, porque yo lo hice en una conferencia en Alemania. Él me decía, si estaba medio inquieto, medio nervioso, era adolescente, milonguero, tranquilo, ruso, no tenés problema, no interrogues a la vida. Dejaba un espacio como si fuera director escénico y después agregaba, mira si te contesta. Ese es un personaje, pero todos los personajes. El Negro Varela, bueno, el que nunca falte, yo lo recojo de ahí, del Negro Varela. De ahí sale el nombre del programa. Sí, claro, sí. Y además con referencia a esta anécdota que ya te cuento, Negro Varela vivía en un tartagal, en un baldío en la calle Humaitá, al lado del Gallego González, que venía de la Guerra Civil Española, que tenía unas gallinas ahí. Y él laburaba, el Negro Varela tenía una carretilla de mano desfondada que la arregló, que se la regalaron en una cancha goya en Avenida Italia y Garibaldi, que había un recreo. Ahí comí mi primer chorizo al pan. Y él le decía, bautizó a la carretilla el Chevrolet. Y llegaba al boliche, lo estacionaba, lo acordonaba y decía, cuídamelo, botija, que no tiene seguro. Entonces entraba y don Ramón le decía, llegó Varela a ver una leche, bebida blanca ni Dios permita. Entonces le servía un vaso de vino, de esos que tienen una cargazón que no es vitivinícola solamente, al punto que terminaba formando una comba que no goteaba. Entonces, a partir de entonces entraba el trance. El Negro excluía al mundo exterior, levantaba el vaso, el primer sorbo lo hacía para no derramar sobre la copa y murmuraba palcuti. Y después levantaba y ya casi en un rezo, con el meñique alzado, que nunca falte. Comiste, la pregunta con la que lo recibe su mamá cuando vuelve de la cárcel, y usted dice que siempre habló de esa forma, interrogándolo como hacemos todas las mamás. Sí, aquel día fue el día que salimos. Y bueno, tuvimos una conferencia de prensa, había cámaras y prensa de todos lados. Entonces, claro, yo me había reencontrado con mi hija, los amigos, los compañeros, pero mis viejos hacía 5 años que no los veía porque ya no podía recorrer el interior. Entonces, cuando terminó todo y se hizo, y se leyó la carta al bebé y la conferencia, entonces ya tenían planificado llevarme hasta Burgues, el lugar de ancianos. Llegué como a medianoche.
también con compañeros, con amigos. Entonces me estaba esperando la directora y me dice, bueno, ahí están, lo están esperando. Entonces tenía un dormitorio, un estar con cocinita, una kitchen muy chiquita. Digamos, para ellos venir ahí fue un destierro porque allí tenían, en la casa donde los desalojaron, tenían los vecinos, los canarios, las plantas, las cretonas. Entonces entré, estaban los dos acostados, me estaban mirando, pero ya me estaban mirando como si faltara de casa un fin de semana. Entonces había incertidumbre, tensión, naturalidad, todo eso junto en un mismo ramillete. Entonces el silencio lo rompe mi madre, que me mira inquisidoramente y dice, ¿comiste? La vieja hablaba así, y además que en ese momento dijera, comiste. Es decir, el centro de su vida fue esa palabra, digamos, fue la alimentación de una vida, y en esa palabra, en aquel momento, comiste. Después el viejo me dijo que me sentara en la cama y quería hablar de política, pero ya es otra historia. Ya era otra historia. Y le voy a pedir si nos puede narrar una historia que es para mí entrañable, que da lugar al título de su libro Piedritas bajo la almohada. Una de las cosas que para nuestros hijos, el nieto, la hija del nieto y mi hija, y me anuncian que tengo visita. Ella tendría 7 años, 8 años, y no podía llevarle nada, porque no podías hacer manualidades, no podía nada, era lo que pudieras hablar ahí. Pero en eso, en las paredes del calabozo descascaradas dejaron a la luz un cantito rodado blanco muy pequeño, que lo toqué un poco y se desprendió. Entonces era muy pequeño, más pequeño que una uña. Entonces lo limpié, blanquito, lo redondeé. Cuando me esposaron quedó empalmado. Cuando llegó la visita, que era una doble reja y en el centro un alférez, que era una actividad militar muy importante que tenían, viendo que no le pase mensajes. Y no era alférez, era el capitán del S2. Entonces en determinado momento estaba mi hija ahí azorada y le digo, ¿le puede entregar esto a mi hija? Entonces la toma como, la mira, la inspecciona y sin decir palabra se la entrega a mi hija. Entonces le cuento, ¿te acordás de Pulgarcito? Ella, ¿te acordás que quiso salir de la casa, se internó en el bosque y para encontrar el camino de retorno a casa desparramó migas? Se los comieron los pajaritos. La segunda vez se avivó. Entonces llenó el bolsillo de piedrita y entonces fue tirando piedrita. Comprenderás que eso fue hace tiempo, le digo a mi hija. Y la mayoría se perdieron. Hoy se conservan autentificadas solo 3. 2 que están en París bajo campana de cristal, el Museo Perrol. Y esta tercera, que no te puedo explicar ahora cómo llegó a mis manos y que ahora está en la palma de la tuya. Mi hija empezó a dormir entonces con esa piedrita bajo la almohada y cuando le preguntaban por qué, respondía, era para que papá encuentre el camino de regreso a casa. Le voy a hacer un pequeño ping-pong de preguntas. ¿Cuál es su principal virtud? El silencio. ¿Su principal defecto? Callarme.
El rasgo principal de su carácter. El perfil. ¿Qué lo motiva? La gana de vivir. ¿Qué lo desmotiva? La ausencia de ganas de vivir. Pero tengo material para todos los días. ¿Cuál es el ruido o el sonido preferido? El despertar. Yo estoy en un 6º piso, yo no sé cómo hacen los gorriones para llegar ahí. Y pian, soy madrugador cuartelero, digamos. ¿Cuál es su palabra favorita? Hola. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? ¿De pronunciarla yo o que me la pronuncien? En los dos casos, no. La injusticia más grande. Que no tengamos hoy el espíritu dominante que enunciaban en el Nuevo Testamento hechos de los primeros cristianos, que decían que los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. ¿Un deseo? Mejorarme de la garganta. Por supuesto. Su ideal de felicidad en la tierra. La que estoy viviendo. ¿Cuál es la cualidad que prefiere en el ser humano? La transparencia, la ética, la sensibilidad. Es todo un mismo ramillete. Carlos Maggi. Un entrañable amigo. Hicimos muchas cosas juntos y las seguimos haciendo. Fíjate que hace 60 años que damos la vuelta y que ahora, como corolario de todo esto, hemos terminado una ópera en verso y en 4 actos que está musicalizando Federico, el gran Federico García Vigil, y que parece que el año que viene la vemos traducida al italiano en el Solís. De la murga a la ópera con Maggi. Muchísimas gracias, Mauricio Rosenkopf, por compartir todas estas vivencias tan ricas y que lo personifican y han marcado historia en nuestra vida y en la suya también. Gracias a ti y a esta oportunidad de comunicarme. Un placer.